Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 14 tocaremos el tema de actividades económicas en el Perú, segunda parte. Hoy día vamos a trabajar actividades económicas, segunda parte, que corresponde a las actividades secundarias y terciarias. En el caso del conjunto de actividades terciarias, solo vamos a abarcar alguna de ellas y también el tema de los servicios, puesto que el tema es un poco más amplio que en el primer bloque. Iniciaremos nosotros con el segundo bloque que corresponde a industria o actividad transformativa. Como bien habíamos mencionado, la industria se encuentra dentro del rubro de actividades secundarias. También se conoce a esta actividad como una actividad transformativa que utiliza materias primas. Estas materias primas derivan de las actividades primarias. En el Perú encontramos nosotros diversos problemas relacionados a la industria. Por ejemplo, uno de los problemas es el centralismo, debido a que la mayor cantidad de empresas se encuentran en la capital, es decir, en Lima metropolitana. Otro de los problemas sería el número de las transnacionales. Como sabemos nosotros, tener empresas extranjeras no es un problema, pero sí lo es cuando el mismo gobierno no tiene una política económica adecuada. Otro de los problemas que encontramos en el sector industrial vendría a ser el apoyo de la población, porque muchas de las personas, especialmente en los años anteriores a lo que estamos viviendo nosotros, porque en la actualidad ya existe un mayor apoyo al mercado nacional, teníamos el tema de la fama hacia los productos peruanos, catalogándolos como que obviamente no son buenos o que tienen algunas deficiencias de producción. Y el otro problema sería el tipo de industria que nosotros trabajamos. Para ser considerado un país desarrollado, debemos nosotros cumplir un conjunto de actividades dentro de la industria que el Perú todavía no desarrolla en términos generales. Nosotros vamos a encontrar entonces en el rubro de la industria 3 sectores. Pero antes de mencionar esos 3 sectores, debemos diferenciar los 2 tipos de industria según el material que se utilice. Tenemos la industria manufacturera, como su nombre lo dice, es hecho a mano, y la industria mecanizada. Si bien en la capital y en muchos lugares de la costa encontramos nosotros maquinarias especializadas para el tema de la industria, si nosotros nos comparamos de repente con otros países desarrollados, ya ellos utilizan hasta robots en el ámbito industrial. Mientras que en algunos lugares de la sierra, de la selva y también en las zonas de la costa pegadas hacia la sierra, encontramos todavía que personas realizan la industria básica, que es a través de la manufactura, es decir, hecha a mano. Dentro del tipo de industria nosotros vamos a tener la industria ligera, la industria pesada y la industria de punta, caracterizándose la industria de punta para los países desarrollados, mientras que la ligera y la pesada es la básica para los países no desarrollados. Se le llama industria ligera porque es una industria de consumo y se le dice industria pesada porque deriva de la minería. En el Perú nosotros tenemos una amplia industria ligera y pesada. En el caso de la industria ligera tenemos el rubro de la alimentación. Actualmente es uno de los sectores que genera el mayor número de utilidades para los trabajadores dentro del mercado peruano. Es decir, nos hemos acostumbrado a trabajar la materia prima de consumo directo. Pero uno de los problemas es que también solemos vender los productos no terminados y los países desarrollados compran estos productos y nos los devuelven obviamente elaborados. Luego tenemos el sector farmacéutico. Cuando hablamos del sector farmacéutico nos estamos refiriendo a 3 rubros: medicina, productos de belleza y de limpieza. Damos esta explicación porque la mayoría relaciona el tema de la farmacia solamente con productos de la medicina.
En este caso, el sector farmacéutico es uno también de los más importantes dentro de la industria ligera, puesto que en el Perú, lamentablemente, no tenemos el hábito de acudir a los médicos para tratarnos ciertas enfermedades y la mayoría suele acudir directamente a las boticas. Por lo tanto, el tema de la no formalidad de la venta de medicina sin receta médica hace que este sector sea uno de los más utilizados o perfeccionados en el Perú. Luego tenemos aquí el sector de la industria textil. Vamos a encontrar también el rubro armamentístico y aéreo. Es decir, todo lo que son las producciones de armas y de partes para completar lo que vendrían a ser los aviones, avionetas, entre otros, tanto de guerra como de tránsito. Y uno de los problemas que tenemos en el Perú es que no desarrollamos tanto el ámbito armamentístico como aéreo. En el caso de la industria pesada sí tenemos un rubro muy diverso. Tenemos nosotros metalurgia, siderúrgica, petroleras, cementeras, entre otros que derivan de la minería. Pero tenemos un problema en el tema automovilístico. Al igual que tenemos el problema con el sector armamentístico y aéreo, el Perú también no produce automóviles. Y si lo ha hecho en alguna época, tenemos el problema ya mencionado de que la población desconfía de este vehículo. Donde sí tenemos muchos problemas es en la industria de punta, que estamos hablando nosotros, por ejemplo, de la robótica. Ya producimos robots, pero no son tan elaborados como en otros países de Asia, por ejemplo. Tenemos también astronáutica, un campo más elaborado ya en el tema espacial. Informática, estamos produciendo ya diversos software, hasta películas, pero el problema de la piratería en el Perú hace que no se desarrolle este rubro importante. Y tenemos, por ejemplo, también la mecatrónica, que ya hemos escuchado que muchas universidades están enseñando en el Perú dicha carrera, pero todavía faltaría desarrollar el campo laboral. Tenemos que precisar que si bien no contamos con todos los sectores de la industria, sí contamos con especialistas que se desarrollan este ámbito en otros países. Por ejemplo, tenemos personas que trabajan en la NASA, tenemos muy buenos mecánicos, le dicen uno de los mecánicos más importantes de Sudamérica, a pesar que no tenemos desarrollado la industria automovilística. Muy bien, luego de haber visto el tema de los tipos de industria y la problemática de la industria nacional, pasaremos a desarrollar, conjuntamente con nuestra separata, las principales industrias que tiene el Perú, iniciando por la derivada de la minería. Muy bien, tenemos entonces el sector derivado de la minería. Lo primero que vamos a darnos cuenta en nuestro cuadro es que tenemos dos zonas comparadas, la industria base o pesada y la industria de los bienes de equipo. Entonces nosotros lo vamos a seguir como si fuera una secuencia. En la separata nos lo colocan hacia abajo y nosotros lo vamos a colocar como si fuera una secuencia. Para obtener entonces la industria de bienes de equipo, debemos primero desarrollar la industria de bienes de capital. Esta industria de bienes de capital también es llamada base o pesada. Muy bien. La primera relación que vamos a encontrar es entre lo que es siderúrgica y metalmecánica. Entonces, para yo tener la metalmecánica, tengo de por sí que trabajar primero la siderúrgica, puesto que la siderúrgica convierte el hierro en acero. La metalúrgica utiliza o se abastece del acero para hacer grandes construcciones o maquinarias. Muy bien. Entonces, ¿cómo reconocer cuando es siderúrgica y cómo reconocer cuando es metalmecánica? Y esto es muy sencillo. Cuando estamos en siderúrgica, estamos en piezas y en estructuras pequeñas.
Mientras que cuando estamos en metalmecánica hablamos de máquinas o estructuras grandes. Ejemplo, si nosotros queremos cambiar las piezas, los tornillos, los clavos, alambres, vamos a la siderúrgica. Pero si queremos cambiar toda la máquina, queremos elaborar o traer un puente, hacer una excavadora, vamos a la metalmecánica. Dentro de la siderúrgica destaca Aceros Arequipa o Sider Perú, teniendo ahorita en la actualidad Aceros Arequipa todo un problema en cuanto a la ubicación, pero no deja de ser una de las empresas más importantes. Y en la metalmecánica destaca Modasa para el tema de los motores y Cima para el tema de las construcciones. Otra relación vamos a encontrarla entre metalúrgica y materiales de construcción. Esta relación que encontramos es tanto en función del antes y el después, y también del tipo de minería. Como sabemos, existen, fuera de las toneladas de pequeña, mediana y gran minería, existe minería metálica y minería no metálica. Cuando nosotros hablamos de la minería metálica, de mineral metálico, estaríamos en metalúrgica. Y cuando hablamos de la minería no metálica, estamos en materiales de construcción. Minería metálica es entonces oro, hierro, zinc, y cuando estamos hasta en el tema del azufre, ¿no? Y estamos nosotros precisando solamente para metalúrgica los materiales pesados, como es oro, plata, cobre, bronce, porque el hierro ya sabemos que está dentro de la siderúrgica. Y en el caso de los materiales de construcción es yeso, mármol, caliza, entre otros. Cuando hablamos nosotros de metalúrgica estamos hablando de las famosas fundiciones, recordando que en el tema de la orolla, como ya habíamos visto en temas anteriores, está inactiva debido a los temas de impuestos y formalización del desarrollo sostenible de DOERRAM. Y en el caso de los materiales de construcción estaríamos hablando de la zona de Atocongo como una de las más importantes. Estaríamos hablando de cemento andino, ladrillos pirámide, y no dejar de hablar de las que ya hacen diseños, Trébol y Celima. Recuerden que en esta parte nos pueden preguntar tanto la relación como también nos pueden preguntar solamente las ubicaciones. Y cuando hablamos de ubicaciones hablamos en costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Y por último, en la base también tenemos la petroquímica. Y la petroquímica ya habíamos trabajado la semana pasada cuando hablamos de hidrocarburos. Solo precisar que el tema del oleoducto y la extracción es minería, pero cuando ya hablamos nosotros de las refinerías, que se encargan de transformar el petróleo en combustible, plástico, gas, entre otros, ya estaríamos hablando nosotros de la industria petroquímica, siendo las refinerías más cercanas a nosotros, como ya habíamos mencionado, Concham y La Pampilla. Muy bien, ahora pasamos al segundo rubro, que corresponde a la derivada también del tema de fuentes de energía, pero en este caso de la forma directa, que es la electricidad. Muy bien, tenemos la industria eléctrica. Como sabemos nosotros, siempre nos hemos acostumbrado a que la energía se produzca directamente del agua, pero en la actualidad, por los diversos problemas que existen por la obtención del agua, tanto por el tema de la escasez de agua, por el precio que se está estableciendo, que está subiendo cada vez más, se ha buscado tener también diversas alternativas. Así que nosotros hemos destinado la clasificación por zonas en cuanto a cómo se obtiene la energía. Y también sabemos que el mayor consumo de electricidad se da en la zona industrial. Entonces, la forma tradicional de obtención de la energía son las famosas centrales hidroeléctricas, que son actualmente 83 centrales hidroeléctricas, pero que solo llegan a ser el 50% de la obtención de energía. Estas centrales hidroeléctricas las vamos a encontrar tanto en el norte, centro y sur. En el tema del norte lo encontramos
las clásicas que vendrían a ser el Río Santa, Chancay, Jequetepeque, como son Huallanca, Carhuaquero, Gallito Ciego, que también es un reservorio. La encontramos en el caso del centro en el río Rimas y el río Mantaro, que son las principales. Y las encontramos en el sur, en las zonas de Arequipa, con Charcandibé, Machu Picchu con Cusco y Sangabán en Puno. La otra forma de obtener la energía es a través de las centrales térmicas, que abastecen de la energía del suelo. En el caso de las centrales térmicas, estaríamos hablando también de un amplio porcentaje de 47 centrales térmicas que dan un total de un 48%. Y estas centrales las vamos a encontrar también en el norte, centro y sur. En el norte estaríamos hablando de la zona de Jaén, en el centro en Lima y en el sur lo encontraríamos en la zona de Moquegua. Y existe un porcentaje adicional que es tanto la energía solar como la energía eólica. Y estaríamos hablando entonces de dos tipos de centrales. Centrales solares y centrales eólicas. Y también existen centrales de biomasa. Es decir, obtenida por la energía de los animales o plantas en descomposición o que hayan caído obviamente por el proceso del cambio de estación. Tenemos en este caso un porcentaje del 2%, encontrando las centrales solares en la zona sur del Perú y encontrando las centrales eólicas en el norte y sur, porque recuerden que la zona central se ve librada de fuertes vientos debido a la cordillera de los Andes. Recordar también que en el caso de la energía eléctrica ha aumentado su valor. En estos últimos años dicen que la energía eléctrica por central hidroeléctrica aumentaría su precio, y también con el tema de los cambios de distribuidoras de energía, por ejemplo en el caso de Edelnor en la zona central, que ahora hablamos nosotros de la empresa Enel, que ha comprado diversas fuentes de las centrales y tanto la distribución de la electricidad. Ahora pasaremos nosotros a hablar de otro tipo de industria, que sería en este caso la industria ligera o de consumo, que al inicio ya hemos precisado cuál es su rubro. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de recordar algunas cosas que ya conocemos de esta industria, pero darle algunos nuevos detalles. Vamos a iniciar por la industria pesquera. De la pesca, nosotros vamos a obtener diversos productos que industrialmente pueden ser trabajados en harina, aceite y conservas. En el caso de la harina, era uno de los que generaba mayor ganancia, pero en la actualidad ha elevado precio por el tema de la baja producción. Tenemos nosotros la zona de la producción vikinga con la empresa más importante en el tema de la producción de harina. Después, el que ha reemplazado la ganancia han sido el tema de las conservas. En el caso de las conservas, actualmente es la más dedicada y la que presenta también mayor diversidad. Por ejemplo, nosotros pensamos en una conserva, en el clásico atún, caballa, envasado por trozos, filete, gratet, con agua con sal o con aceite vegetal o de pescado, pero ya en muchas zonas como en Chimbote y en el Callao se trabajan conservas por sabores, salsas de tomate, salsas blancas, por pescados enteros, y eso se va directamente al tema de la exportación, destacándose las empresas de Cope Inca para el tema del Callao, Exalmar para Chimbote y Hajduk o Diamante. Recordemos además que estas empresas, y entre otras que pueden existir en los diferentes puertos, se encargan de hacer la distribución muchas veces a marcas conocidas, solo que le generan la marca estas distribuidoras y por eso el precio aumenta. Pero cuando vamos a las zonas, por ejemplo, de Chimbote, encontramos conservas en bajo precio, desde $1.50 hasta $2.50 o $3 soles.
mucho menor al que nosotros pagamos por conservas aquí en la capital. Luego tenemos el tema de la industria derivada de la agricultura y ganadería. Cuando hablamos de la agricultura y ganadería, estaríamos hablando, por ejemplo, primero de las oleaginosas. En el tema de la oleaginosa, estaríamos trabajando directamente el producto del aceite doméstico. Cuando hablamos nosotros del aceite doméstico, hablamos de la producción de la palma en la zona de Madre de Dios o de la producción de aceitunas y algodones en la costa. Ambas abastecen a las distribuidoras muy famosas como son el grupo AGE, Corien, Alicorp y Olpesa, entre otras que podríamos ya ir conociendo poco a poco. Tenemos luego el sector molinero. En el caso del sector molinero encontramos nosotros la producción de harina y fideos. Vamos a encontrar en la zona de Piura la famosa hacienda San Antonio e Imano, que abastecen marcas conocidas, pero también encontramos las que tienen su propia producción, como en el caso de Molitalia. Luego tenemos la industria azucarera, donde obviamente vamos a obtener azúcar, chancaca, ron, papel, todo directamente de la producción de la caña de azúcar, que sabemos que la reina de producción de caña de azúcar es la zona norte y obviamente Lima. Todos están asociados en Coazúcar, que es la asociación pública de las diversas empresas, donde destacan tres de las más importantes marcas conocidas como son San Jacinto, Casa Grande y una de las más famosas, Cartavio, famosa más que todo por la producción de ron, pero obviamente también realiza la venta de azúcar. Continuando con este tipo de producción, tenemos también la producción textil, que va a generar diversos tipos de telas y prendas de vestir, donde el sector central de Lima y Callao es el más importante, produciendo tanto de ovino, de alpaca, entre otros, inclusive también de algodón, destacando Universal Textil, famoso por el tema de polistel y uniformes escolares, destacando Ideas del Pacífico y Suri Perú para la producción de alpaca. Tenemos luego el rubro de la zona lechera. Sabemos nosotros que el ganado vacuno más importante lo encontramos en las zonas de Cajamarca, pero si hablamos de la diversidad de productos también estaría mencionándose Arequipa y Lima. Famosas las tres zonas por queso, leche y los diversos tipos de májar blanco. Estaríamos hablando ahí de la producción de leche de forma directa, de los derivados de leche como son yogures, quesos, mantequillas, entre otros. Y destacarían empresas conocidas como Gloria, Nestlé y Laine. Hablamos luego de embutidos, destacándose la producción más importante pecuaria en la zona de Lima y Callao, especialmente el río Rímac, porque era uno de los ríos más pecuarios de la zona, utilizándose ganados de diversos tipos y destacando todo lo que son la producción de derivados de las carnes. Y van a destacar obviamente marcas conocidas como San Fernando y La Preferida. Muy bien, luego vamos nosotros para el tema del cuero y peletería, trabajo de pieles. Se va a utilizar también diversos tipos de ganadería para obtener lo que es calzado, carteras. Cuando hablamos nosotros de calzado, recordamos entonces la producción directa que se da en La Libertad, en la zona de Trujillo, la zona por excelencia de producción de cuero nacional, que obviamente es mucho más barato que en otras zonas. También la producción de carteras y derivados en la misma zona de La Libertad, pero desempeñándose una gran importante zona en la capital y en la zona sur del Perú, centro-sur. No podríamos dejar de mencionar empresas reconocidas como Suri Perú, que ya la hemos mencionado antes, y la empresa Costco.
Además, que en general no podríamos dejar de mencionar en el rubro textil de producción de cueros el gran emporio comercial de Gamarra, que no solamente es una distribuidora, sino que además es conocida como una de las zonas de producción más importante, donde trabajan prendas que las van a llevar todavía a grandes supermercados y almacenes. Luego tendríamos las bebidas. Si hablamos nosotros de gaseosas, destaca la gran empresa conocida como Bacus, y en la asociación Asvega, la asociación así como es Coazúcar, tenemos Asvega para la Asociación de Bebidas Gaseosas del Perú, y esto va a destacar tanto la producción en Lima y no olvidar la zona de Arequipa, donde hablamos nosotros de bebidas con nombre exclusivo como la famosa cola escocesa. Luego tendríamos la producción de vinos, piscos y derivados, donde su rubro principal es en la zona de Ica. Recuerden los famosos viñeros, donde uno de por sí tiene que ir al viñero y probar o consumir los diversos productos que se dan allí, porque es parte de la tradición. Y encontramos también las empresas cerveceras, donde destaca la venta de Pilsen para la zona de Lima y Callao, pero para hablar de cervezas de exportación por los diversos tipos, porque ahora tenemos para el tema de Cusqueña la producción de cebada, trigo, ahora están incursionando en la maca y también han trabajado en la cerveza de quinoa y obviamente por los modelos de los diseños de las diferentes botellas. Muy bien, entonces ya hemos terminado esta parte del rubro de la ganadería y agricultura y tenemos también el rubro de la actividad forestal. Recuerden que talar el árbol es la actividad directa o primaria, pero la producción de la industria maderera se genera o se conoce por obtener tablas y tablones. Nunca hemos visto traer todo un árbol hacia la capital, significa que obviamente como base de esta industria tenemos la parte de la selva, para ser exactos, la selva baja. Además, sabemos que estas se van a apoyar de dos industrias posteriores, como son las famosas madereras, que se encargan de cortar las tablas y tablones, y de las mobiliarias, que no nos referimos en este caso a las casas, obviamente, porque son las inmobiliarias, sino a la producción de muebles, destacándose empresas como Triple Amazónico, Bosovich, Vulcano o IMK Maderas. Muy bien, continuando con el rubro de la industria ligera, nos faltaría un rubro ya mencionado, que es el tema de los productos farmacéuticos. Cuando hablamos de los productos farmacéuticos, ya habíamos mencionado un poco el tema del rubro de la medicina, destacándose en primer lugar Química Suiza, siguiendo la famosa empresa de Eckert Perú, que se asocia con la cadena de boticas Inca Pharma. Como ustedes saben, Inca Pharma y Mifarma tuvieron todo un problema por el tema de los monopolios y ventas. Actualmente los dueños de Inca Pharma, de Eckert Perú, que es el Intergrupo, es uno de los más adinerados de nuestro país, son dueños de universidades, son dueños de centros comerciales, de cadenas de comida rápida, de colegios y de las cadenas de boticas famosas. Luego tenemos Setco, que le pertenece al grupo Belcorp, dueños de Essica, Saison. Luego tenemos Unic, con su laboratorio, y Bayer. Cuando hablamos nosotros del rubro de la belleza, destacan Belcorp y Unic. Somos uno de los países que tiene la mayor venta por catálogo y tenemos luego los rubros de limpieza, donde destacan Proclean y también Edimpool. Recuerden que Proclean era el dueño de Sapolio, pero Sapolio luego se ha independizado, teniendo su propia
marca. Y ya hemos dado por concluido esta parte del sector industrial. Muy bien, ahora vamos a trabajar otro rubro que corresponde al comercio. Cerramos todo lo que es el rubro de la industria e iniciamos con el comercio. Muy bien, cuando hablamos nosotros del comercio, estamos dentro de una actividad terciaria, que también es conocida como actividad distributiva. Vamos a hablar de los dos rubros del comercio: el comercio interno y el comercio externo. Interno dentro del mismo país y externo con otros países. Dentro del rubro interno destacaremos la forma de comercio que solemos hacer. Y este se va a dar en diferentes espacios como urbano y rural, y también diversos espacios pequeños comerciales, como son en primer lugar los famosos ambulantes o comercio ambulatorio. Los ambulantes poco a poco están desapareciendo por el tema de la formalización de diversas municipalidades, pero no deja de ser uno de los rubros más importantes para el comercio interno dentro de nuestro país, porque obviamente están perdiendo la importancia, especialmente de los jóvenes. Los ambulantes son visitados más que todo por personas mayores. Todos atribuyen que los precios de los productos son baratos y además es una compra rápida. Es un proceso rápido. Dentro de los ambulantes vamos a encontrar dos rubros: el ambulante formal y el informal. Obviamente los dos corresponden al sector informal de la venta, pero existen ambulantes que pagan ciertos derechos. Por ejemplo, dentro del ámbito formal están las asociaciones. La asociación de molienteros, cuando nosotros tomamos desayuno, en algunos puestos van a ver abajo que dice en las carretillas municipalidad. Significa que tienen el permiso y la asociación es la que paga un impuesto. O simplemente los que realizan caminatas, porque ser ambulante es eso, caminar. Mientras que informal son los no asociados o los que realizan estacionamientos. Y arman toda una tienda afuera, en las pistas, y obviamente ya no tienen ni movimiento de allí. El otro rubro es el mercado. Los mercados también están perdiendo auge. En muchos continentes ya no existen los mercados tradicionales, aún nosotros los mantenemos, especialmente por la diversidad de productos, por las compras pequeñas, sin largas colas, y también por el tipo de ganancia de la población. Si nosotros cobramos por día, nos conviene ir a un mercado que ir a un supermercado, que son las personas que tienen un sueldo fijo mensual. En el caso de los mercados, vamos a encontrar mayoristas, minoristas. Mayoristas tenemos, por ejemplo, el famoso mercado de Santa Anita, el famoso Emporio de Gamarra, o sin irnos tan lejos, Macro, que la mayoría no piensa que es un mercado mayorista, sino un centro comercial, perdón, un supermercado, porque es limpio, ordenado, y la mayoría asocia mercado con desorden o con falta de limpieza. En minoristas tendríamos ya los mercados municipales o los mercados tradicionales de asociaciones como artesanos. Bien. Luego el mercado tenemos nosotros supermercados, grandes almacenes, también llamados tiendas por departamento, o los centros comerciales, los famosos malls. El supermercado se caracteriza por la venta de alimentos y productos del hogar. Si bien podemos encontrar ropa en un supermercado,
Es raro ir a un supermercado como Metro, Wong, Vivanda, Totus, Plaza Vea y no encontrar alimentos o productos del hogar. Vamos a encontrar también en menor tamaño lo que son los hipermercados, que son los mismos. Por ejemplo, tenemos supermercados e hipermercados Totus, supermercados e hipermercados Metro, o también los minimarkets, como son Tambos o más, que son los que están de moda. Los grandes almacenes casi siempre se dedican a la venta de una gama de productos tecnológicos de un mayor precio. Estaríamos hablando de ropa y vamos a poner tecnología como alguno de sus rubros importantes. Ahí está Albosa, Ripley, Saga, Oeshle, Paris. Y los centros comerciales que se caracterizan por ser más amplios, que ofrecen varios servicios. Puedes encontrar dentro de un centro comercial un gran almacén, un supermercado, diferentes tiendas y además lugares de esparcimiento y ocio, como vendrían a ser en este caso cines, centros de comida, entre otros. Y la Asociación de Centros Comerciales es el ACCEP, donde vamos a agrupar a todos estos centros que se están formando. Otra diferencia notable entre un supermercado y un gran almacén es la distribución del dinero de las cajas. En los supermercados tenemos las cajas conjuntas y además todo va hacia un mismo sector el dinero, sin importar qué rubros estén trabajando. En cambio, en los grandes almacenes se trata de mantener cajas separadas porque tenemos varios accionistas, dueños de diferentes sectores o rubros. Por ejemplo, todo lo que es la ropa de bebé, todo lo que vendrían a ser tecnología, se separan los precios para ver en el año cuál está obteniendo mayores o menores ganancias. Y en el caso de centros comerciales tenemos un gran centro comercial que tiene hasta mercados adentro, que es una de las primeras ciudades comerciales del mundo, como en este caso es Minca. Cuando hablamos nosotros del comercio externo, estaríamos hablando entonces del regulado por el MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Estaríamos también hablando de las famosas importaciones o exportaciones. Hablamos de importaciones cuando son las compras y las exportaciones cuando son las ventas hacia otros países. Y en este caso nosotros estaríamos clasificando los productos en dos grupos, tradicionales y no tradicionales, que esta es la parte más importante de nuestra clasificación. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las diferencias entre un producto tradicional y un producto no tradicional. Un producto tradicional se exporta de forma permanente, mientras que los no tradicionales en poco volumen, es decir, por estación o por necesidad. El permanente, además, tiene una amplia exportación o un mayor volumen de productos en exportación. En el caso de un producto tradicional, va a generar el mayor número de divisas y de inversión o capital, a pesar de venderse en un precio más bajo. Y eso se da por la competencia. Por ejemplo, si nosotros vendemos café, tenemos la competencia con Colombia, entonces no podemos elevar tanto el precio. Y en el caso de lo no tradicional, tenemos un mayor valor agregado, porque no tenemos competencia, hay una necesidad mayor de un país y además también tiene una producción que puede ser mano o un diseño exclusivo, a mano o diseño exclusivo. Dentro de los productos tradicionales van a destacar los productos mineros, especialmente los que no tengan mucha elaboración. Petróleo y gas natural también, como son los hidrocarburos. Van a destacar los productos pesqueros tradicionales, aceite y harina, y productos agrícolas básicos del Perú, siendo el café antes de entrar a la PEC uno de los que generaba mayor ingreso, pero no podíamos vender otros productos. Cuando Perú se inserta en la PEC, que no fue algo sencillo porque muchos países aún quieren y no pueden, nosotros hemos diversificado todavía la venta de productos. En el caso del rubro no tradicional, tenemos los productos agropecuarios que se caracterizan por la exportación de productos frescos,
como son espárragos, páprica, alcachofa, palta, uva, y ahorita que está destacando la venta de paltas y arándanos. Tenemos también productos derivados de la pesca no tradicional, como es la parte de pota congelada o crustáceos, mariscos, moluscos, entre otros. Productos químicos o la minería elaborada, como es la siderúrgica y la parte metalúrgica también, confecciones y la minería no metálica, hablándose también de artesanías, pieles, entre otros. Bien. ¿Qué nos podrían de repente preguntar? Es la diferencia entre productos tradicional y no tradicional, y además haciendo hincapié en que reconozcamos cuáles serían tradicionales y cuáles serían no tradicionales. Y ahora entraremos a un sector que es un poquito más complicado de lo que ya hemos visto, que es el transporte, el servicio del transporte, donde vamos a precisar cómo se maneja el transporte en nuestro país. Muy bien, cuando hablamos nosotros de transporte lo dividiremos en transporte terrestre, en transporte aéreo y transporte acuático. Además que en el bloque del transporte terrestre lo dividiremos en dos rubros, el transporte de carreteras y el transporte de ferrocarriles o por ferrocarriles. Y ahora sí iniciaremos trabajando primero el transporte terrestre. Cuando hablamos nosotros del transporte terrestre, estaríamos mencionando primero los tipos de vías de transporte que casi siempre se suelen utilizar. Tendríamos las trochas, que son exclusivamente tierra. Tendríamos las zonas afirmadas, la tierra ya trabajada, pero obviamente que no está terminada. Tendríamos las zonas asfaltadas, que tienen brea, o pavimentadas, con brea y cemento. Obviamente existen más tipos, por ejemplo, trocha carrozable, no carrozable, pero esas son las básicas que nosotros debemos reconocer. Luego vamos a dividir nuestra zona en tres vías, que es la vía nacional, departamental y vecinal. Bien, entonces colocaríamos la vía nacional, la red vial departamental o regional y la vía vecinal. Muy bien, cuando hablamos de las vías nacionales, departamentales y vecinales, estamos dentro del sector de las famosas carreteras. En las carreteras de la vía nacional, antes se le llamaba carreteras longitudinales, carreteras transversales, y ahora más que todo se le conoce como ejes. Son tres los ejes, que son longitudinales, transversales y carreteras de enlace o ramales. Vamos a separar entonces dos rubros básicos, que es la carretera longitudinal y la carretera transversal. Ya hemos trabajado antes estos términos. Longitudinal significa vertical y transversal horizontal. Y justo son tres las carreteras que nosotros tenemos y son tres las zonas o regiones de forma vertical en el Perú: costa, sierra y selva. Entonces es lo primero que vamos a ubicar: costa, sierra y selva. Lo segundo es que las tres carreteras longitudinales van a hablarnos de la ruta de costa, sierra y selva. Y es fácil. La de la costa se llama longitudinal de la costa, la de la sierra longitudinal de la sierra y la de la selva longitudinal de la selva. La de la costa también se le puede llamar panamericana. La de la sierra solo se le dice longitudinal de la sierra y la de la selva se le ha llamado muchas veces marginal de la selva o carretera Fernando Belaúnde Terry. Otra cosa que ha cambiado es que antes las carreteras se iniciaban de arriba abajo, de abajo arriba. Ahora todas se van a contar desde el centro. El centro de la Panamericana
va a ser la zona de Santa Anita. La zona del centro de la sierra va a ser la zona de La Oroya. Y en el caso de la selva vamos a tener como centro el puente Uche en Chanchamayo. Chanchamayo. Muy bien. Luego contaremos hacia arriba norte y hacia abajo sur. Por eso tenemos Panamericana Norte, Panamericana Sur, Norte, Sur, Norte, Sur. Muy bien. Las tres van a enlazarse arriba con la zona del Ecuador, pero cada una en un punto distinto. Cuando hablamos nosotros de la costa, estaríamos hablando de Aguas Verdes, el distrito de Aguas Verdes. En el de la sierra estaríamos hablando de Vado Grande. Y en la zona de la selva estaríamos hablando de San Ignacio en Cajamarca. ¿Listo? En el sur cada una cambiaría. Estarías hablando por la costa con la zona de Chile, que vendría a ser el punto Concordia, frontera. Y en sierra y selva estaríamos hablando de Bolivia. Para la zona de la sierra mencionaríamos Puente Desaguadero en Puno. Y para la selva, sureste. ¿Por qué no precisan lugar en el tema de la selva? Porque la zona de la carretera marginal en la parte sur, que es lo que estoy resaltando, no se terminó de construir de manera correcta y se enlaza más que todo con ramales. Otra cosa importante es que si bien mencionan selva, en realidad transita por la selva alta y no toda la selva. Y hay una unión entre las carreteras y la unión entre la carretera costa y sierra es la zona de Piura. Mientras que al no terminarse la zona sur, se uniría en la parte de La Oroya y Chanchamayo, que las dos son zonas de Junín. Muy bien, entonces ya reconocimos nosotros las diversas carreteras. ¿Para qué nos va a servir? No para memorizar lugares, por ejemplo, quiero saber las ciudades por donde transita, sino más que todo para ubicarnos por dirección. Si yo quisiera recorrer toda la costa, por ejemplo, quiero tener un viaje desde Piura a Tacna, tomo la Panamericana. Si me voy desde Cajamarca a Puno, tomo la sierra, la longitudinal de la sierra. O si me voy de repente desde Amazonas hacia la parte de Puno, voy a tomar la marginal de la selva. Muy bien, ya tenemos entonces la ubicación de las longitudinales. Transversales, nosotros tenemos más de 26 transversales y lo que vamos a hacer es ubicar solamente 4 transversales que son las más importantes. Y lo primero que vamos a hacer es reconocer las zonas, al igual que hicimos costa, sierra y selva. En este caso vamos a reconocer norte, centro y sur. Entonces, si me voy por el norte del Perú, tengo una carretera. Si me voy por el centro, tengo otra. Y si me voy por el sur, tengo otra. La del norte se llama Manuel Mesones Muro, conocida también como Corral Quemado. Olmos Corral Quemado, porque recorre desde Olmos todo lo que es el paso por Cuya hasta la zona de Amazonas, tomando luego la longitudinal. La del centro se va a llamar obviamente carretera central. Vamos a empezar en Lima, todo lo que es el Abra Anticona, La Oroya y llegar a la longitudinal de la sierra. En los Libertadores no la vamos a utilizar todavía y por el sur voy a utilizar la su nombre lo dice, Interoceánica del Sur, que va desde la zona de Madre de Dios hasta la parte de Urcos en Cusco, luego se va a ir hacia la costa. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que todas las carreteras inician en la costa y terminan en la parte cercana a la selva, mientras que la del sur es al revés, inicia en la selva en Madre de Dios y va a ir hacia la zona de Cusco en Urcos y luego va a abrirse en 3 ramales. Un ramal es lo que extiende la carretera: en Ica, Arequipa y Moquegua. ¿Por qué se da esta división? Porque la interoceánica del sur en realidad es un intercambio vial para poder
profundizar el comercio con Brasil. Y entonces nosotros dividimos las 3 zonas para que los comerciantes puedan distinguir en qué puerto quieren hacer sus inversiones, si en Ica, Arequipa o Moquegua. Otro dato importante es que podríamos relacionar nosotros la terminación en los diversos departamentos, por ejemplo en el norte en Loreto, en Ucayali y en Madre de Dios. Ahora, por ahí ustedes dirán, profesora, pero no nos mencionan ni Loreto ni Ucayali. Sucede que son más de 4 transversales, entonces nosotros llegamos hasta la zona central de la sierra y luego va a iniciarse la carretera Federico Basadre que nos va a transportar hasta Ucayali. Cuando uno viaja en carro va de largo, pero en realidad estaría tomando 2 transversales, al igual que sucede en Manuel Mesones Muro. Desde Amazonas hasta Loreto ya tomaríamos una segunda ruta de carretera transversal. Bien. Y un enlace o ramal son aquellos que nos van a permitir unir diversos centros poblados para comunicarnos con las diversas carreteras. Y eso lo vamos a entender mejor ahorita que trabajemos la parte de las departamentales o vecinales. Una departamental obviamente se encarga uniendo las principales capitales de un departamento y en las redes vecinales, las capitales de las provincias con la de los distritos y así sucesivamente. Un ejemplo para que nosotros podamos comprender mejor. Tenemos nosotros en la Universidad de San Marcos 3 avenidas importantes. La Avenida Colonial, también conocida como Óscar R. Benavides, la Avenida Venezuela y la Avenida La Marina. Estas avenidas nos van a llevar hacia una avenida que es la Avenida Universitaria. La Avenida Universitaria va a movilizarse y nos va a llevar hacia la Panamericana Norte. Si bien la Universitaria es solamente una avenida y no una carretera, se vuelve no solamente una carretera principal, sino un enlace, y entendemos lo que es un enlace, porque en el caso de la división interoceánica del sur hablábamos de ramales. Este enlace nos lleva hacia una carretera. A la vez la avenida Universitaria como uno de los principales distritos con las zonas de la capital, estaríamos hablando de una red departamental. Y la Colonial, Venezuela y la Marina estaríamos hablando de redes vecinales, que a su vez se van a dividir con otras. Por ejemplo, si yo tendría mi casa aquí, tomaría la pista, llegaría a la Marina y esta avenida también, o esta vía también sería una red vecinal. La diferencia es que la pista de mi casita es solo eso, una pista. Mientras que la Marina, Venezuela y Colonial son autopistas porque tienen doble vía. Entonces ya hemos podido comprender. Lo que tenemos que nosotros hacer es asociar cuáles serían las principales carreteras que estaríamos utilizando. Ahora sí vamos para el tema de los ferrocarriles. Vamos a encontrar algunas zonas principales en los ferrocarriles, destacándose 4 tipos de ferrocarriles importantes en nuestro país. El ferrocarril central y el ferrocarril del sur. Ferrocarril central administrado por Andina Sociedad Anónima y del sur por Trasandino. Muy bien. En el caso del ferrocarril del centro, tendríamos nosotros el diseño de varias zonas como son de Callao La Oroya, Callao Cerro de Pasco y Callao Huancayo, que lo vamos a diseñar de una forma muy sencilla. Es decir, partimos nosotros del Callao, en la parte de la Avenida Argentina, pasamos luego a Lima en la estación Los Desamparados, luego vamos a pasar a Chosica. De Chosica vamos a ir hasta Matucana. De Matucana vamos a bajar a La Oroya. De La Oroya nos vamos a ir hacia la zona de Junín hasta Goillaris Quisga, lo que vendría a ser Cerro de Pasco, donde está la central. O tenemos otra ruta, que es La Oroya, Huancayo,
hasta Huancavelica. Cuando pasamos por La Oroya, en esta curva estaríamos pasando por el Abra de Anticona, por donde cruza la carretera central, y cuando llegamos a esta parte estaríamos cruzando el Tren Macho, llamado así porque tiene 38 túneles y 15 puentes. Muy bien, entonces esa sería la ruta. Actualmente nosotros estamos utilizando solamente la ruta de minerales, pero el Ministerio de Cultura de vez en cuando apertura desde hace 2 años la ruta desde la estación de Lima hasta Huancayo para el tránsito de personas, pero uno tiene que esperar la publicación del Ministerio de Cultura. Luego, en el caso del Ferrocarril del Sur, tenemos del sur y suroriente. Iniciamos en 2 rutas, Matarani y Mollendo. Vamos a unirnos en la parte de la región de Arequipa. Luego nos vamos a la zona de Arequipa, nos vamos a Juliaca y tenemos nosotros 2 rutas. Si nos dirigimos a la zona de Puno para llegar hasta La Paz, en Bolivia, donde está el intercambio de minerales, o si optamos por la zona de Sicuani para dirigirnos hacia Cusco, luego pasar por la zona de Machu Picchu e irnos a la central de Quillabamba. Aquí encontramos nosotros la central hidroeléctrica. Cuando pasamos de Arequipa a Juliaca estamos pasando por el Abra de Crucero Alto y podríamos optar entonces nosotros por diversas zonas de acuerdo a nuestra necesidad. En el caso del Ferrocarril del Sur también se utiliza para minerales, pero cuando nosotros utilizamos el tramo desde Cusco a la central hidroeléctrica, estaríamos recorriendo el Ferrocarril del Sur-Oriente, que es conocido también como el tren turístico, que nos lleva hacia la ciudad de Machu Picchu. Además, no olvidar que existen otros 2 ferrocarriles importantes, que es el ferrocarril privado, solo utilizado por la empresa extractora de minerales de Ilo, Toquepala y Cuajone, y el internacional que nos lleva desde Tacna hasta Arica. Y en la actualidad, como sabemos nosotros, ya no hablamos tanto de ferrocarriles, sino ahora del transporte de las personas por el famoso tren eléctrico. Tenemos actualmente la línea número 1 en funcionamiento, que nos lleva de San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador. Esta ruta se da en 26 estaciones, es un tren visible porque es construcción aérea. Luego estamos terminando la construcción de la línea 2 que nos llevará de Ate al Callao. Ya se ha avanzado bastante, es un tren subterráneo que tendrá 27 estaciones. Se trabajará próximamente, según proyectos del Ministerio, la ruta 3, que sería de San Juan de Miraflores hasta Puente Piedra, con 29 estaciones. Habrá un tramo adicional que es la línea 4, aumentando la ruta de Ate Callao, que ya también está en construcción paralelamente con la línea 2, y habrá una línea 5 y línea 6 que unirá las diferentes líneas básicas. Hay un proyecto en que todo debería haberse terminado en el 2025, pero según los problemas de corrupción o de demora en los trabajos, se suspendió, entonces estaríamos a la expectativa de si se terminan todas las obras o si solamente se mantienen las que hasta ahorita se vienen trabajando. Luego pasamos al transporte aéreo. En el caso del transporte aéreo, nosotros estaríamos mencionando a los famosos aeropuertos. Sabemos que en el Perú existen aeropuertos principales, que son 23, pero no todos pueden tener la suerte de tener un acceso directo de forma internacional. Solo tenemos algunos aeropuertos internacionales, como son el aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, Velasco Astete en Cusco, Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, Francisco Secada en Loreto,
David Advensur en Ucayali y Carlos Martínez en La Libertad. Tenemos también aeródromos. Y tenemos también aeródromos, que es para la práctica de personas que tienen avionetas o que recién empiezan a manejar aviones. En el caso de los aeropuertos internacionales vamos a destacar el Jorge Chávez, que es uno de los más importantes del mundo, puesto que tiene acceso directo a diferentes continentes, cosa que ya no se ha logrado en muchos aeropuertos. Se podría decir que casi a todos, menos a Oceanía. Las personas que optan por escalas es por el tema del precio, más que por si no hubiese una ruta directa. Además está dentro de los principales del mundo, como son el de Ámsterdam, que es uno de los más grandes, que tiene una distancia de 2 horas prácticamente en caminata. El de Madrid, por ser uno de los más transitados. Uno de los más modernos es Nueva Zelanda, que tiene hasta robots atendiendo. Y el Jorge Chávez, que obviamente se destaca como uno de los más modernos de Sudamérica y que actualmente está construyendo sus plantas subterráneas. El Velasco Astete, que es uno de los más visitados posterior al de Callao, obviamente por el tema de Machu Picchu, pero que lamentablemente es un poco pequeño. Por eso se buscaba la construcción del aeropuerto de Chincheros. Luego vamos para el transporte acuático, que se va a realizar en los diversos tipos de puertos, que hay marítimos, fluviales o lacustres. El primer puerto marítimo en función de comercio es el Callao. Luego tenemos puertos mayores y puertos menores. El puerto mayor hace todo tipo de comercio, tanto de compra y venta, y el menor solamente realiza exportaciones. Tenemos nosotros en los principales puertos, si hablamos de puertos marítimos, nos referimos en el norte a Paita como uno de los más importantes, en el centro Callao y Chimbote, y en el sur Matarani. Luego tenemos los puertos fluviales. Va a destacar como el puerto más importante Yurimaguas, y en los puertos lacustres el único que tenemos nosotros, el puerto de Puno. Y luego de haber terminado todo lo que vendría a ser ya el tema del transporte, pasamos a la última parte, que corresponde al turismo. Es una de las actividades que actualmente está generando diversos tipos de ingresos en el país, porque se está perfilando al Perú como un país turístico. Esto ha permitido cuidar a los turistas, dar un mejor servicio y lograr obviamente que los peruanos también valoren el tema del turismo. Somos uno de los países que tenemos mayor porcentaje de visitas de diversos lugares, especialmente de Sudamérica, para el tema turístico, y no confundir el tema del turismo con migración, que veremos la próxima semana, que en realidad los migrantes son los que suelen quedarse en nuestro país, mientras que los turistas solo desempeñan dicha función. Tenemos distintas actividades turísticas. Por ejemplo, tenemos un turismo de aventura, como son las caminatas, por ejemplo a las lomas, que ahora que estamos ingresando a la apertura de las lomas, es decir, cuando comienzan a ponerse verdecitas, se realizan diversas caminatas. Tenemos también deportes de aventura, como son el canotaje, entre otros. Luego tenemos el turismo cultural, que es uno que realizamos nosotros desde el colegio, desde que estamos pequeños, que es la visita a sitios arqueológicos, museos, ciudadelas, entre otros. Luego tenemos el gastronómico. No solamente va vinculado a visitar un lugar y luego poder disfrutar de su gastronomía, sino que además existen rutas culinarias, personas que solamente van a ciertos lugares justo en temporadas de feria gastronómica. Terapéutico, que es la visita a fuentes termales, cuevas magnéticas, entre otros. Luego tenemos el vivencial, casi siempre orientado más que todo a las comunidades campesinas y nativas. Y el rural comunitario, que obviamente se basa en las ayudas sociales o el tema del desarrollo sostenible, participando con las diversas comunidades. Existen muchos puntos importantes en el turismo en el Perú, siendo Cusco uno de los primeros lugares más visitados, luego la zona norte del país, y no podríamos descartar las famosas zonas
importantes dentro de nuestra capital. Recordemos además que la llegada de turistas anual sobrepasa las cifras de 1 a 3 millones de personas que nos visitan continuamente y que obviamente se ha podido impulsar por los diversos beneficios que se le da al turista, además también como el buen servicio que reciben, siendo amenazada nada más el turismo a veces por el tema de la delincuencia, pero que se ha podido mantener de forma adecuada, es decir, solucionándose rápidamente por el MINCETUR. A continuación, jóvenes, vamos a resolver algunas preguntas para poder aclarar nuestras dudas sobre el tema. Primera pregunta. Con respecto a las actividades económicas, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. La industria es la actividad que tiene como fin la transformación de materias primas. 2. El comercio es una actividad secundaria encargada de la distribución de productos. 3. El turismo promueve y valora las manifestaciones artísticas y culturales. 4. El transporte es un conjunto de procesos que tiene como fin el traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Lo primero que tenemos que recordar es lo que ya habíamos trabajado antes, que era la clasificación de las actividades económicas. Las actividades económicas se clasificaban en 3 grupos: actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Dentro del grupo de las actividades primarias teníamos 2, que era la actividad extractiva y actividad productiva. Extractiva, tanto minería, tala, caza y pesca. Se caracterizaban por obtener el recurso natural sin modificación alguna. Productivas, agricultura, ganadería, lo que corresponde al sector agropecuario, y utilizaban una modificación del proceso. Y la actividad secundaria era la industria, también conocida como actividad transformativa, porque obviamente cambiaba las materias primas para hacer uso de la misma industria en sí, ¿no? De las empresas. El sector terciario lo dividíamos en actividades distributivas, comercio y los servicios. Muy bien, que nosotros hemos visto 2 servicios: transporte y turismo. Entonces, la industria es la actividad que tiene como fin transformación de materias primas. Dice transformativa, materias primas, es correcto. El comercio es una actividad secundaria, desde allí está mal porque el comercio es terciario, pero sí se encarga de la distribución de productos. El turismo promueve y valora manifestaciones artísticas y culturales, y esto es correcto. Es un servicio, y el transporte, que también es un servicio, el traslado de personas o bienes de un lugar a otro, también es correcto. Nos quedamos entonces con la letra E. 2. Durante el último decenio, una industria productora de fierros corrugados ha llegado a obtener sus máximos ingresos económicos. Los accionistas, ante tan notable incremento, vienen diversificando su producción, invirtiendo en la fabricación de excavadoras, cargadoras y construcciones navales. Del párrafo a qué tipo de industria corresponden. Cuando hablamos de fierros corrugados, estamos hablando de la derivación o utilización del hierro, y el hierro nos permite a nosotros obtener acero, y el acero hacer grandes construcciones. Y existía entonces una relación en la industria minera entre lo que es siderúrgica, utilización del hierro, y metalmecánica, que eran siderúrgica, piezas pequeñas, y metalmecánica, grandes construcciones. Metalúrgica, minería metálica. El fierro corrugado ya está trabajado. Petroquímica, petróleo. Pesada es en general toda la minería. Siderúrgica obviamente está bien, pero no en el orden. Materiales de construcción es caliza, mármol, hierro. Ligera es consumo, tampoco podría ser. Siderúrgica es correcto, pero no es correcto metalúrgica. Nos quedamos con la letra B. La exportación de cobre concentrado y alambre de cobre refinado, cobre concentrado, alambre de cobre refinado, generan grandes ingresos de divisas al país, beneficiando no solo a los empresarios, sino también al Estado y a las regiones donde se extrae el mineral. Están hablando aquí del canon, obviamente. Estos productos son transportados vía marítima,
hacia el exterior, partiendo desde los puertos peruanos. A partir del texto, identifique los enunciados correctos. La exportación cuprífera cobre es tradicional y se envía en grandes volúmenes, y esto es correcto, debido a que el cobre es un mineral metálico que está dentro del rubro tradicional, que se exporta siempre, grandes volúmenes y genera divisas. Ambos productos tienen un alto valor agregado, ingreso de divisas. Eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros del cobre refinado, estamos hablando de un producto no tradicional. Por lo tanto, no se exportaría en volúmenes grandes, no generaría tantas divisas, pero sí tendría valor agregado. Entonces no es correcto. Este es no tradicional y este es tradicional. El alambre de cobre refinado es un producto no tradicional, y esto es verdadero. En su mayoría los productos salen al exterior desde el puerto marítimo del Callao. Puerto marítimo del Callao es el puerto comercial más importante, es un puerto mayor donde se exporta y se importa, mientras que en los puertos menores solo se exporta. Nos quedamos entonces con la letra A. 4. Y la pregunta es sencilla. Observe las siguientes imágenes y establezca la relación correcta de la actividad turística. Tenemos aquí un deporte que obviamente estaríamos hablando del canotaje. Y cuando hablamos de un deporte, es un turismo de aventura en Lunahuaná. Sería 1A. En el segundo vemos aquí una comunidad nativa y obviamente tenemos contacto con ella, por lo tanto sería turismo vivencial. Perdón, creo que escribí mal la letra. Acá sería C y aquí sería A. Luego tenemos nosotros 3. El señor está teniendo contacto con el tipo de agua para obviamente salvarse de alguna enfermedad. Por lo tanto es un turismo terapéutico en Chilca. 1C, 2A, 3B. Letra A. Bueno, jóvenes, damos por concluido el bloque de actividades económicas y nos vemos la próxima semana para iniciar el tema de demografía en el Perú.